Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva clase del curso de formación en Historia de Rosario. Desde el Museo de la Ciudad queremos darles la bienvenida. Recordarles nuevamente algunas cuestiones de forma antes de comenzar, que es que vamos a pedir que silencien los micrófonos y que por favor las consultas las hagan a través del chat, ¿sí? Ahí seguimos admitiendo personas. Vamos a dar un segundito más. Bueno, voy a presentar a la historiadora que nos va a acompañar la mañana de hoy. Ella, bueno, es la licenciada Agustina Prieto, que es investigadora del Consejo de Investigaciones de la UNR y profesora de Historia Política Latinoamericana en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la UNR. Su campo de estudio es la historia social de Rosario, en el periodo comprendido entre 1880 y 1912. En la actualidad, sus investigaciones giran en torno a la emergencia de la cuestión obrera y los imaginarios sociales construidos en torno a esta cuestión. Además, queremos sumarle desde el Museo de la Ciudad, que es una colaboradora permanente y una voz de referencia y de consulta para el Museo de la Ciudad de Rosario. Agradecemos desde ya, Agustina, tu generosidad de siempre para con los proyectos que llevamos adelante, ¿sí? Así que bueno, sin demorar más el comienzo de esta charla, Chicago y Barcelona en el cincuentenario de la creación de Rosario como ciudad. Así que bueno, le doy la bienvenida a Agustina y le paso la palabra. Bueno, buenos días a todos, a todas. Agradecidísima de estar de ser parte de esta convocatoria. El Museo de la Ciudad es ya casi mi casa. Hace varios años que vengo colaborando de distintas maneras, con asesorías históricas para muestras, alguna charla. Ahora una cosa muy novedosa también, que es trabajar como asesora para un libro para chicos de primaria. Así que mi casa, de alguna manera, mi casa. Así que gracias por la convocatoria y a este ciclo también. Y a este ciclo que es un ciclo por el 170 aniversario. Y como es sobre el 170 aniversario, le propuse al museo y aceptaron hacer algo que tuviera relación con el 50 aniversario de la designación de Rosario como ciudad. Y en relación con eso, trabajar dos temas que aparecieron mucho en ese momento y que tiene que ver con las ciudades con las cuales se parangonó Rosario en 1902. En 1902 se celebraron los 50 años de la designación de Rosario como ciudad, el 5 de agosto, y eso dio lugar a una cantidad de actos, digamos, que tuvieron dos tiempos principales, que fueron la conmemoración del 50 aniversario, después la colocación de la piedra fundamental del puerto, pero además fue un año en el cual se inauguraron una cantidad de obras importantes. Pero si ese es el punto de partida, antes de llegar ahí, me voy a hacer un paseíto por otro lugar. Y vamos a ir entonces, Nacho, a la primera imagen. En el 2014 se hizo en el ECU el Festival de Literatura Policial de Rosario. Ese festival tuvo por título La Chicago Argentina, Rosario, Crimen y Cultura. Fue participante y creo que organizador también de ese encuentro Osvaldo Aguirre, autor de un libro que se llama La Chicago Argentina, Crimen, Mafia y Prostitución en Rosario, que trata sobre un periodo de la historia de Rosario, la década del 20, la década del 30, en la cual a Rosario se la parangonó muchísimo con Chicago. Eso está también, uno lo puede seguir en los trabajos que han hecho Yelpi y Cini sobre la Rosario de los años 20-30, y lo podemos encontrar, digamos, en otra cantidad de referencias de la época y posteriores. Vamos a la segunda imagen, Nacho, y vamos a encontrar ahí a qué se refiere eso. Toda esa vinculación, ese parangón de Rosario con la Chicago de la mafia, tiene una de sus bases de fundamentación, por ejemplo,
en estos sucesos que estamos viendo en pantalla, que fueron los secuestros que tuvieron lugar en Rosario fines de los años 20, principios de los años 30. Lo que estamos viendo acá es una doble página de Caras y Caretas, una revista de Buenos Aires que se leía en todo el país, en el Uruguay, en los países vecinos en general, muy popular, la leía todo el mundo, y que fue una de los medios que colaboró un poco a sostener esta idea de que Rosario era la Chicago argentina. ¿Cuál Chicago? La Chicago de la mafia, la Chicago de la prostitución, la Chicago del delito. Pero si nos vamos a la imagen que sigue, vamos a ver otra cosa. Esta es una imagen de 1937. Es una publicidad, y en esta publicidad, a la izquierda, se lee aparatos especiales para mudanzas a elevación a cualquier piso de los rascacielos con que hoy cuenta la Chicago argentina. ¿Esto hace mención a la mafia, al delito, a la prostitución? No. Esto se inscribe con otra idea de la Chicago argentina, y que es la idea que hasta los años 20 primó cuando se parangonó a Rosario con Chicago. Y que es una idea, digamos, que para quienes nos dedicamos a la historia, digamos, del siglo XIX, para nosotros es un dato de la realidad. Desde mediados del siglo XIX a Rosario se la parangonaba con Chicago. Pero en general, en el sentido común, en el conocimiento más popular, la vinculación de Chicago es aquella que refiere a la mafia, al delito, a la prostitución. Hace muy poquito, un par de meses me parece, en el diario La Nación, Miguel de Marco Padre sacó una nota donde precisamente ponía de relieve esto, digamos, la Chicago de los años 20-30, que es la que quedó en el imaginario, esa vinculación, es una vinculación que no tiene que ver con la primera vinculación que se hizo. Ahora, para 1902, que es el momento en el que hoy nos vamos a centrar más, Rosario fue parangonada también con otra ciudad, y vamos entonces a la imagen que sigue. La imagen que sigue, estos recuerdos de un militante socialista, son los recuerdos de Enrique Dickmann, un socialista que entre 1901 y 1902, y después también, vino varias veces a Rosario a participar en manifestaciones, en actos, en el apoyo a huelgas que tuvieron lugar en Rosario y que involucraron al socialismo y al anarquismo. Entonces dice, hace casi 5 décadas, este libro es de 1949, en 1901 dice, Rosario, entonces la meca del anarquismo argentino, equivalente a la Barcelona de España. En 1901, Juan B. Justo, Enrique Dickmann y sobre todo Adrián Patroni, que fue el que le puso este nombre, vinieron a Rosario en ocasión de una huelga y quedaron tan impactados por la fuerza, por el vigor que tenía el movimiento anarquista, que dijeron, esta es la Barcelona argentina, la meca del anarquismo. ¿Por qué la Barcelona argentina? Porque Barcelona era en ese momento el lugar donde el anarquismo tenía mayor preeminencia en el mundo. Digamos, Barcelona en España y otras ciudades también, pero básicamente Barcelona, Paterson en Estados Unidos, en menor medida Chicago, y muy rápidamente, digamos, va a empezar a circular la idea de que estaba, bueno, en relación con el anarquismo, ¿no? Barcelona, Paterson, y también Rosario. Vamos a encontrar que muy poquitos años después hay una nota en un periódico anarquista uruguayo que dice, Montevideo es, en relación con el anarquismo, como la Rosario argentina. O sea que había algo ahí, pero el parangón era básicamente con Barcelona. Entonces, tenemos que en 1902 nos vamos a encontrar, como vamos a empezar a ver ahora, una cantidad de referencias que parangonan a Rosario con Chicago, pero también con Barcelona. Entonces, yo les propongo, digamos, en esta charla, digamos, hacer un recorrido por eso. ¿Qué importancia, qué rol desempeñaron estas imágenes, estas comparaciones
que se establecieron respecto de Rosario cuando se conmemoraron los 50 años de la ciudad. Vamos a ir entonces a la imagen siguiente. Nos vamos a ir atrás. En un diario de 1865, un cronista, el diario era el Cosmopolita, era un diario de Rosario, dice que relata, ¿no? que va al obrador del lugar a donde se estaban construyendo el ferrocarril central argentino, donde se estaba construyendo la estación del ferrocarril central argentino, y dice que vio ahí un mundo nuevo, con todo el aspecto de esas maravillosas comarcas donde, como Chicago en Illinois, el desierto se ha cambiado como por encanto en un par de años en puntos de asombrosa civilización. Si vamos a la imagen siguiente, nos vamos a encontrar con lo que vio. Lo que vio ese cronista es esto. Esto en medio de prácticamente la nada. Esto era el obrador de la estación del Ferrocarril Central Argentino en 1866. Esta es la fotografía que tomó Alfred Alfeld, y a Alfeld también le pareció que era importante, evidentemente, destacar esto. Acá había algo. Entonces, ¿qué es lo que había acá? En estos galpones que vemos con gente trabajando, haciendo un ferrocarril, y reitero, en un lugar que todavía en el año 65-66 estaba rodeado prácticamente de campo. Lo que estaban viendo era el germen de una idea, de lo que Rosario quería hacer, de lo que esperaba hacer, de lo que pensaba que podía ser. ¿Qué podía ser? La Chicago argentina. ¿Y por qué Chicago? ¿Qué es esta idea de Chicago? Que es una idea que en este momento en el mundo circula mucho. Chicago era una ciudad que en 1833, cuando se decidió convertir esa nada de 200 habitantes en una ciudad, en 1833 tenía 200 habitantes, más o menos. En ese momento entonces se decide crear ahí una ciudad, fundar una ciudad, la ciudad de Chicago. La ciudad de Chicago, en muy poquito tiempo, se convierte en algo que no tiene parangón en el mundo. En 1840 tiene 4.500 habitantes. En 1850 tiene 30.000 habitantes. En 1860, que es la década en la cual, se saca esta fotografía, se escribe esto sobre el parador de Central Argentino, tiene 112.000 habitantes. Esto es, en menos de 30 años pasó de nada, de 200 habitantes a 112.000. No hay nada en el mundo que se le parezca. ¿Quiénes habitan esa ciudad? Inmigrantes de todo el mundo y también gente que va de distintos lugares de Estados Unidos a instalarse a Chicago, porque en Chicago hay mucho para hacer, hay mucho trabajo, hay muchas oportunidades, vinculadas a que Chicago está, junto a uno de los grandes lagos, y para el año 48, ya pensando en las posibilidades que eso tiene, se construye un canal que comunica a esa ciudad que está creciendo junto a uno de los grandes lagos, que la comunica con el río Mississippi, con lo cual Chicago se va a convertir en la vía de comunicación, con una vasta región de Estados Unidos, con el sur de Estados Unidos, pero a su vez durante una etapa, va a ser el punto de contacto entre el este y el oeste hacia el norte de Estados Unidos. Bueno, tenemos entonces ahí algo que resulta interesante para Rosario. Rosario tiene un río, tiene el río Paraná, que es un río, como todos conocemos, un río que permite la comunicación con una vasta región, pero a su vez es una ciudad en la cual ya a mediados de la década de 1860 está avanzando esto que vemos ahí, la construcción de un ferrocarril que va a comunicar a Rosario con la zona del oeste, primero con las localidades que se van acercando a Córdoba y finalmente con Córdoba. Eso es la idea de Chicago, de por qué se está pensando en Chicago, porque se quiere ser eso, alguien que parte de la nada para convertirse en un emporio comercial.
la palabra emporio es una palabra que en los años 60, 70 es la que se usa para definir a Rosario. Esto va a ser un futuro emporio comercial, un futuro emporio industrial. No hay calificativos que alcancen para imaginar cómo va a ser Rosario. Entonces, vamos a pasar a la imagen siguiente, que es esta, y que es la que completa eso, que es lo que yo venía diciendo recién. Esta imagen es del año 68, de un fotógrafo desconocido, y es una imagen que muestra por qué se está pensando que esto podría llegar a ser Chicago. Porque están esos barcos, está ese río, está eso que complementa, ¿no? este ferrocarril que pronto la va a unir con Córdoba, y ese río que comunica hacia el norte con el Paraguay y que comunica, digamos, hacia el sur con Buenos Aires, y a través de Buenos Aires y de la salida por el Río de la Plata con el mundo. Digamos, Rosario tiene las expectativas de ser eso, un puerto ultramarino, cosa que de hecho lo va a hacer. Entonces, vamos a la siguiente, y ahí estas son cifras de Chicago, y esta es una cifra importante, retengámosla porque es la cifra que está en ese imaginario. En 1833, Chicago tenía 200 habitantes, en 1890 tiene casi 1.100.000 habitantes. Pasamos a la siguiente, y en la siguiente nos encontramos con esta imagen, que es una imagen de 1887. Chicago también, en 1887, se hace mundialmente conocida por esto, por el ahorcamiento de 4 de los 5 condenados a muerte por un episodio que tiene lugar en 1886, cuando, a raíz de una huelga declarada el 1 de mayo de ese año, o sea, 1 de mayo de 1886, esa huelga deriva en un conflicto muy, muy, muy importante en la ciudad de Chicago. El 4 de mayo estalla una bomba que nunca nadie pudo comprobar quién la había puesto. Incluso existieron firmes sospechas de que había sido puesta por la propia policía, pero de todas maneras nunca se pudo comprobar. Detuvieron a una cantidad de anarquistas por el solo hecho de ser anarquistas, y de hecho la huelga fue promovida por anarquistas, pero los 400.000 huelguistas no eran todos anarquistas. De los 30 y pico de primeros detenidos quedan 8, 3 son condenados a cadena perpetua, 5 a muerte, 1 se suicida, 4 son los que están en estas imágenes del patíbulo. ¿Por qué retengo estas imágenes? Porque estas imágenes aparecieron en periódicos y revistas de casi todo el mundo, y a partir de entonces también a Chicago se la asoció, digamos, con esa palabra que se usa en la época, con ese portento, ¿no?, de progreso, pero también con esto. Y esto nos importa para lo que va a venir después respecto de Rosario. Este episodio es un episodio trascendental, porque a raíz de estas condenas, digamos, a partir de 1890, en todo el mundo, se va a empezar a conmemorar el 1 de mayo, que es el día que se inició esa huelga, como el Día de los Trabajadores. Entonces, pasamos a la imagen siguiente. Y en la imagen siguiente nos encontramos con un fragmento cortito del diario La Capital. El diario La Capital se está refiriendo en el 88 a el barrio del Progreso. ¿Qué es el barrio del Progreso? El barrio del Progreso es lo que después va a empezar, muy poquito después, va a empezar a llamarse como refinería, pero que entonces todavía no tiene nombre, pero que ya va a ser la refinería. Y miremos lo que dice acá respecto del barrio del Progreso. Dice, este lugar es la Nueva Chicago o Manchester, Argentina. Señalé en color Nueva Chicago porque Nueva Chicago es el nombre que queda de estos dos. Digamos, para la época, digamos, también se hacen comparaciones de Rosario con otras ciudades como Manchester, por ejemplo, pero la que va a quedar es Chicago. Entonces, una Nueva Chicago o Manchester, Argentina. Dice, allí todo progresa.
todo se agiganta. Establecimientos industriales, casas de comercio, movimiento mercantil, tráfico a todas horas, tramways, bulevares, estaciones de ferrocarriles, molinos, graneros, muelles, barracas, destilerías, refinerías de azúcar, las aguas corrientes, grandes galpones, depósitos, fábricas de ginebra. Es una nota escrita, digamos, con el fervor propio del optimismo, que incluso imagina cosas, porque no hay refinerías de azúcar. Hay una refinería de azúcar que se está construyendo, digamos, pero en esta idea de que Rosario aspira a ser, digamos, la nueva Chicago, esto que está pasando, ¿no?, en la zona que ahora es Puerto Norte, digamos, puede ser pensado como el germen de una nueva Chicago o Manchester, Argentina. Pasamos a la próxima y nos vamos a encontrar entonces en esta ciudad que progresa cuáles son las cifras. Las cifras que tenemos son que en 1851, cuando cuando pasa por Rosario un viajero que es Alfred Vigrati estima que hay unos 3.000 habitantes. Es una estimación, no es que hubo un conteo, una estimación. Pero es una estimación, digamos, que interesa retener. ¿Por qué? Porque es probable que hayan sido 4.000, es probable que hayan sido 5.000, menos de 3.000 no, pero en todo caso la cifra de 3.000 va a quedar porque nos va a permitir, les va a permitir después, digamos, poner un piso bajo a la comparación. ¿A qué comparación? Con lo que vino después, con esta cifra que vemos ahí del año 1900. En el año 1900 Rosario tiene 112.000 habitantes. Por supuesto que estamos muy lejos de Chicago. Chicago tiene en 1900 1.600.000 habitantes, pero eso ninguna ciudad en el mundo tiene ese crecimiento. Pero ese salto de 3.000 a 112.000 pone a Rosario entre las ciudades que más han crecido en el mundo, porque nadie se parangona con Chicago, nadie. Pero sin embargo, entre las ciudades que están ahí en cuanto a su crecimiento, claramente está Rosario. Uno podría comparar a Rosario, por ejemplo, con Buenos Aires. ¿Buenos Aires tiene más población que Rosario? Sí, mucho más. Pero el punto de partida es distinto. Rosario parte de esos 3.000, o de esa idea de esos 3.000, que va a venir de la mano de una idea que para 1900 ya prácticamente forma parte del sentido común de los rosarinos, que supone que Rosario era en el año 1851 una aldea, una pequeña aldea con 3.000 habitantes. Bueno, no. Hace bastante Oscar Videla, Adriana Pons dijeron ni tan aldea ni tan pobre, ¿no? Como se decía, una pobre aldea de 3.000 habitantes. Era, digamos, un lugar chiquito, muy modesto, muy precario en cuanto a sus construcciones, pero muy dinámico económicamente. Y esa fue una de las razones por las cuales Urquiza y Sarmiento vieron que acá había una cantidad de posibilidades, porque estaba el río, porque estaba la posibilidad de pensarlo como un lugar de comunicación, en términos comerciales y en términos de llegada de habitantes. Entonces, eran 3.000, pero no eran 3.000 de algún lugar perdido en otro, no sé, lugar del interior de la Argentina. Eran unos 3.000 con posibilidades, ¿no? Porque ahí ya estaba esta idea de progreso, de que esto tenía muchas posibilidades. Urquiza, de quien habló la semana pasada Mario, Sarmiento también, que ven cosas. Ya no solo ellos, hay un periodista, Héctor Varela, que en el año 1870 también dice, Rosario es la Chicago Argentina, es la Chicago Argentina. Y Rosario en 1870 tenía 20.000 habitantes. Esto es, por supuesto que no resiste el parangón, la comparación estricta con Chicago, pero no había ninguna otra ciudad en la Argentina que hubiera crecido tan rápido. Eso es lo que permite pensar Chicago. Ninguna que haya crecido tan rápido.
y sobre todo partiendo de la idea de que antes estaba la nada. Porque vuelvo al caso de Buenos Aires. Buenos Aires creció muchísimo, muchísimo. La expansión demográfica de Buenos Aires es sorprendente. Pero ¿cuál es la diferencia? Que Buenos Aires no parte de la nada. Buenos Aires era una ciudad colonial, Buenos Aires era una capital política, y Rosario, como Chicago, no era capital de nada y parte de esa idea de que éramos nada, de que éramos 3.000, que éramos bastante más que los 200 de Chicago, también hay que decirlo, pero estamos ahí entonces, en esta idea de que lo de Rosario es más impactante que lo de Buenos Aires, porque Buenos Aires no parte de la nada. Buenos Aires ya era una ciudad cuando empieza la expansión y Rosario no. Entonces, estamos acá en el año 1900. Pasamos a la próxima, Nacho, y nos vamos al año 1901. 1901, acá hay imágenes, la que está a la izquierda de la pantalla es del diario Caras y Caretas. El diario Caras y Caretas retrata, digamos, una manifestación obrera, dice la manifestación obrera dirigiéndose a la refinería. ¿Cuál es la manifestación obrera? La manifestación obrera que se organiza para protestar por estos sucesos que relatan acá el diario anarquista La Protesta Humana, a página entera, los sucesos del Rosario, y La Vanguardia, que también prácticamente a página entera dedica su edición a los sucesos del Rosario o el atentado del Rosario, como lo llama el diario socialista La Vanguardia. ¿Qué fueron los sucesos del Rosario? Que el 18 de octubre de 1901, un grupo de obreros ha decidido declararse en huelga en la refinería argentina si no le otorgan una cantidad de demandas. Digamos, mientras está en la discusión, no me voy a detener en el caso porque quiero ir a lo que termina, lo más importante. Digamos, hay una corrida y uno de los huelguistas termina asesinado por la espalda con una bala de la policía. Una bala que todos atribuyen a la policía, menos la policía, y cuando digo todos, me refiero a los diarios, por ejemplo, a la prensa comercial, a la gran prensa comercial, que uno podría decir no es la que está, digamos, reivindicando a las víctimas, como estos periódicos que están en imagen, sino los otros. La idea es que esa fue una bala policial. Este obrero que muere en estas circunstancias, que se llamaba Cosme Budislavich, es el primer huelguista del que se tenga noticias asesinado en ocasión de una huelga en Argentina. Entonces, esta es la razón por la cual esto tiene tanto impacto. Este es el momento en el cual vienen a Rosario a ver lo que pasó los socialistas, y estos socialistas son los que se encuentran con la Barcelona argentina. En esa nota que ven ahí de La Vanguardia, Adrián Patroni dice: el anarquismo se siente en Rosario desde que uno baja del tren. Y cuando Juan B. Justo llegan un día más tarde y Dickmann también, dicen, es la Barcelona argentina. ¿Por qué es la Barcelona argentina? No porque en otras ciudades de Argentina no haya habido huelgas. En Buenos Aires, por supuesto que hubo huelgas, pero en Rosario hay una diferencia. En Rosario los socialistas son un grupo muy pequeño, como lo va a señalar Adrián Patroni en esa misma nota. Dice, son voluntariosos, pero son muy pequeños, dice, y en cambio el anarquismo, dice, domina toda la situación. Es lo mismo que va a decir Vialé Macé. Vialé Macé dice algo así, no me acuerdo las palabras exactas, dice que el anarquismo en 1901, 1902, creo que la expresión que usa era amo y señor en Rosario o una cosa así. Esto es Vialé Macé, los socialistas. En 1904 la Capital va a sacar una nota donde dice
En Buenos Aires nos llaman la Barcelona Argentina, es decir, está esta idea de que Rosario es la Barcelona Argentina. Ahora, este suceso que tiene tanto impacto se da en octubre y en diciembre los estibadores del puerto inician un conflicto que va a tener paralizada la actividad portuaria durante varias semanas y que va a derivar en una huelga general que se decreta el 13 de enero en solidaridad con los portuarios. Pero antes de eso nos vamos a ir a la imagen que sigue, y en esa imagen que sigue nos encontramos con esto. Nos encontramos con que el 1 de enero de 1902, después de lo de Budislavich y Rosario es la Barcelona Argentina, y esa huelga que tiene paralizado al corazón económico de la ciudad, que es el puerto, ese día, ese 1 de enero, en Rosario se inaugura el Parque de la Independencia. El Parque de la Independencia es esto que ven acá. Es esto que ven acá y que también suma un poco a la idea de Chicago. Esto es ese terreno, ese lugar casi despoblado con esos arbolitos recién plantados y esa cantidad de gente que va al acto de inauguración. Esto es, se hace un gran festejo, se inaugura esta obra. ¿Quién inaugura esta obra? El intendente que la promovió, que es el intendente Luis Lamas, y que desde su asunción en 1898, pero sobre todo desde 1900 y sobre todo 1901, pone en marcha una cantidad de obras importantes para la ciudad. Una de ellas es la creación del parque. La creación del parque, en parte, va a estar justificada con la necesidad de resolver uno de los grandes problemas que tiene Rosario, que es el problema sanitario. Un problema sanitario que hace que los informes de la Oficina de Higiene de Rosario, desde el año 87 en adelante, no deje de señalar una y otra vez que así como Rosario es una de las ciudades que más crece a escala mundial, es una de las ciudades donde los índices de mortalidad y morbilidad por enfermedad infecto-contagiosos son los más altos del mundo. Porque si hay algo que también es importante destacar de todo este periodo, es que Rosario ha decidido que es una ciudad excepcional, para lo bueno y para lo malo. Para lo bueno, porque es la que más crece, porque es la que tiene una economía pujante, dinámica, y para lo malo, donde más gente se muere, o una de las ciudades donde más gente muere por enfermedades infecto-contagiosas. Entonces, les decía, estábamos acá en la inauguración del parque. La inauguración del parque se da en medio de este conflicto de los estibadores. Este conflicto de los estibadores es un conflicto que deriva, pasamos a la siguiente, Nacho, que deriva en una huelga general. Una huelga general, acá nuevamente, a la izquierda hay una nota del diario La Protesta Humana, en el medio del diario El Municipio, y a la derecha de la pantalla lo que dice el diario La Vanguardia. Se habla acá de que esta habría sido la primera huelga general de la Argentina. En general, vamos a decir, vamos a clarificar una cosa. Se considera que la primera huelga general de la Argentina fue la huelga declarada en solidaridad con los estibadores de Buenos Aires en noviembre de 1902. Para ese entonces, en Rosario habían tenido lugar 2 huelgas generales. Las primeras huelgas generales en ese sentido son entonces las que tienen lugar en Rosario. La de agosto de 1896 y esta de enero de 1902, que es una huelga que termina resultando en un fracaso para los trabajadores porque, la huelga termina siendo un conflicto muy violento en el cual mueren 2 trabajadores, ya había muerto uno en octubre, mueren 2 trabajadores más y, además hay varios heridos entre los policías que reprimieron el conflicto. O sea,
Rosario, si a alguien le cabía alguna duda que era la Barcelona argentina, esto es la Barcelona argentina con la idea que Barcelona era el cuartel general del anarquismo europeo, Rosario era el cuartel general del anarquismo argentino. Entonces, la Barcelona argentina, huelgas, conflictos laborales, mucha violencia, como lo que estamos viendo. Fíjense la nota que saca el diario del municipio, la huelga general, sucesos lamentables, la violencia en acción. ¿Pero eso fue todo 1902? No. Nos vamos a ir entonces a la próxima. Y en la próxima nos vamos a agosto de ese año. Agosto de ese año se cumplían 50 años de la declaración de Rosario como ciudad. Lo que vemos en pantalla es una nota de varias páginas que saca Caras y Caretas sobre los festejos. Los festejos consistieron en una cantidad de actos conmemorativos que fueron muy populares. Digamos, algunos estuvieron pensados para las clases más pudientes, digamos, como algunas cenas y lunch, como se llamaba también en la época estos eventos, y bailes para festejar el cincuentenario, que tuvieron lugares en grandes salones de la ciudad, pero también fue una fiesta popular, porque la idea fue que esto tenía que ser una fiesta popular, y esa fue la razón por la cual una de las cosas que se hizo fue repartir carne y pan entre los pobres. Se repartieron 3.000 kilos de carne y 1.000 kilos de pan entre los pobres que quisieron ir a pedir esto. Esta fiesta, y pasamos a la siguiente imagen, esta fiesta, perdón, nos quedamos acá, pero quiero terminar con la fiesta del cincuentenario. Esta fiesta fue una fiesta que tuvo actividades que se realizaron en el parque, decía, en ese parque que imagino en pleno invierno del año 1902, ese parque deben haber vuelto todos con la ropa y los zapatos llenos de tierra, porque eso era nada todavía, no debe haber tenido ni césped, pero lo que había era un gran entusiasmo, porque hay que decir que en Rosario, así como había entusiasmo para hacer huelgas y para organizar esa manifestación que impactó tanto, pero tanto a todo el mundo y que hizo que Caras y Caretas sacara una foto, ¿no?, de los trabajadores que iban a la refinería cuando es el entierro de Cosme, digamos, el día del entierro de Cosme Budislavich, eso causó tanto impacto, y causó tanto impacto que 10.000 personas, 10.000 trabajadores se movilizaran en solidaridad con el obrero muerto. Bueno, las cifras de la conmemoración del 50 aniversario son 10.000 acá, 10.000 allá, miles de personas en todos lados. Y una cantidad de notas que son como, por ejemplo, las que saca este diario, La Provincia, o el diario El Municipio. El diario El Municipio saca, le dedica ediciones especiales al 50 aniversario, y en esas ediciones especiales las cosas que se dicen de Rosario. Chicago no alcanza, digamos, Rosario no tiene nuevamente parangón en el mundo, su único parangón es Chicago, pero Rosario prácticamente que supera las expectativas que puedan tener de Chicago. Entonces, por ejemplo, el municipio declara, dedica 2 ediciones completas. En esas ediciones completas, en tapa, hay menciones a Chicago. El Casiano Rojas, que es quien escribe una de las notas centrales, dice que Rosario es la Chicago, hace una comparación con Chicago. Gabriel Carrasco, que escribe directamente un panegírico de Rosario, no menciona a Chicago, menciona a Nueva York, y la compara con Buenos Aires y con Nueva York, no con Chicago, pero es, como es algo también bastante corriente, la idea de que Rosario solo puede ser comparada con las ciudades del país del norte, con las ciudades de Estados Unidos. A nadie
salvo para el caso de Barcelona, y por algo específico, se le ocurre comparar a Rosario con Europa. Nadie quiere comparar a Rosario con Europa, ni con Londres, ni con Madrid, ni con París. Es con el nuevo mundo, con las ciudades del progreso. Entonces, el diario La Provincia, que es un diario oficialista, es un diario, si ustedes ven en la página hay como una suerte de poema. Ese poema que se ve ahí es un poema dedicado al intendente Lamas, donde hablan loas de Lamas. Pero yo marqué en naranja, en esa edición extraordinaria dedicada por el diario La Provincia al 50 aniversario, lo que está marcado en naranja son los lugares en donde se parangona Rosario con Chicago. Una nota directamente de Víctor Pesenti se titula La Chicago Argentina. Entonces hay algo acá con Chicago. El diario El Municipio, reitero también, una de las notas hace esto, menciona a Chicago, pero el diario El Municipio, que se deshace en loas a su ciudad, terminan los festejos para los cuales además se decretó un día feriado, etc. Terminan los festejos y el diario El Municipio saca una nota pidiendo la clausura de las escuelas públicas para evitar la expansión de la viruela y otras enfermedades infectocontagiosas. El diario El Municipio insiste en que la situación sanitaria de la ciudad es preocupante, más bien tirando a grave. Y al otro día de sacar esa nota pidiendo directamente la clausura de las escuelas públicas, dice: tenemos que prestar atención a la cuestión obrera porque la situación es muy preocupante, las condiciones de trabajo de los trabajadores, etcétera, hay que prestar atención a esto. O sea, el festejo, y uno podría pensar entonces qué es lo que están festejando, y daría la impresión que uno tendría que pensar, de leer al Municipio, que lo que se está festejando sigue siendo un proyecto, sigue siendo una idea. Lo que se está festejando es, conmemorando es la voluntad de ser Chicago de alguna manera, porque después cuando uno se fija cómo están las cosas acá, no están bien. Pasamos a la próxima, y en la próxima nos encontramos con el que va a ser realmente el gran festejo que se hace en Rosario en 1902, que es el de las fiestas que se hacen o que acompañan a la colocación de la piedra fundamental del puerto. Rosario quiso tener un puerto acorde a su actividad prácticamente desde el principio. Recién la obra de este puerto, el que se va a llamar el Puerto Nuevo, empieza a hacerse realidad en 1902, a partir de octubre de 1902, y hay que decir, como bien tituló un libro Miguel Ángel de Marco Hijo, que esta construcción del Puerto Nuevo fue producto de una batalla que se libró en los sectores empresariales y sobre todo en el Parlamento y en el terreno de la política, para lograr el apoyo del Estado Nacional para llevar adelante esta obra que se hizo finalmente, como es sabido, otorgándosela a una empresa de capitales belgas. Pero, ¿qué vamos a destacar de acá? El diario El Municipio. El diario El Municipio, que era un diario, pero furiosamente antirroquista, dedica varias ediciones a la colocación de la piedra fundamental. En una de esas ediciones reproduce un grabado que hace para repartir entre los asistentes. En ese grabado está Roca en el centro de la escena, el denostado Roca, pero que Roca haya sido denostado por 4 días lo olvidamos, porque Roca había sido el que había dado el sí final a la construcción de la obra, entonces se lo perdonamos. Y me interesa destacar lo que dice, justo abajo, que no se ve acá abajo del grabado, dice: en mi categoría de segunda ciudad argentina. Y esto de decir segunda ciudad argentina es lo que los rosarinos creen que los convierte en Chicago. ¿Por qué? Porque Chicago es la second city norteamericana, es la ciudad que sin ser capital política es la segunda ciudad norteamericana. No es Washington, no es la capital política, no es Buenos Aires como en el caso de la Argentina,
No es Santa Fe, que para esta idea de que Rosario es la Chicago argentina, Santa Fe es la imagen de todo lo que no se quiere ser, la ciudad de Santa Fe. Rosario es la segunda ciudad argentina. Es una manera de decir, en esto somos como Chicago, en mi categoría de segunda ciudad argentina. ¿En qué consistieron los festejos? Y es importante destacarlo para ver la importancia que se le dio a esto. Los festejos duraron 4 días. Para que duraran 4 días hubo que decretar 2 días feriados. Uno de los días feriados fue el que coincidió con la inauguración de la estatua de San Martín, porque se juntaron los festejos. Entonces, la colocación fue el 26 de octubre, 26, 27, 28 y después el 30, nuevamente un día feriado. Si en el caso anterior se repartieron 3.000 kilos de carne y 1.000 kilos de pan, para esta super fiesta se repartieron entre los pobres 9.000 kilos de carne y pan, ¿no? Y respecto de esto, el municipio va a hacer un comentario. No me acuerdo si es respecto de esta fiesta o de la del cincuentenario. Va a decir algo así como que quienes no han sido invitados a esta fiesta son los trabajadores. Dice, porque la carne y el pan son para los pobres, pero los trabajadores no son pobres. Los trabajadores es gente que tiene trabajo y que quiere vivir mejor. Entonces está llamando la atención sobre algo que ahí está como algo como un grupo que no está incluido, los trabajadores organizados. De hecho, para los festejos de la colocación de la piedra fundamental, va a haber solo un grupo de trabajadores que va a mandar una carta que hace pública en los diarios, diciendo, convocamos a los trabajadores a sumarse a esta fiesta, pero las organizaciones, las sociedades de resistencia, por ejemplo, los gremios obreros, no se sumaron, salvo este grupo que tampoco me queda claro quién era. Ahora, la fiesta fue popularísima. Que los trabajadores no hayan ido como gremios no quiere decir que no hayan participado de esta fiesta. ¿De qué modo participaron? Hubo marcha de antorchas, una marcha de antorchas en la cual 10.000 personas fueron hasta el Parque Independencia. En el Parque Independencia me olvidé, no sé si fue en esta o en la otra fiesta, se hizo en el lago una fiesta veneciana con, reitero, no me acuerdo si es en el cincuentenario o en esta, una fiesta veneciana con embarcaciones en el lago, bailes de todo tipo. Después los diarios reprodujeron qué tenía puesta cada una de las mujeres de la alta sociedad rosarina, ¿no? Entonces, acá hay como esta gran fiesta y nuevamente tenemos a Chicago o Estados Unidos como imagen, como espejo en el que Rosario se quiere mirar. Pasamos a la otra imagen y en la otra imagen, ahora vamos a ver, tenemos lo que dice Roca en el discurso inaugural. Roca dice, este pueblo, que por sus energías y sentido práctico, su espíritu cosmopolita y su amor al trabajo, solo encuentra parecido en la gran República del Norte. Esto es la imagen esta que lleva a Estados Unidos y dentro de Estados Unidos a Chicago. Entonces, es Roca el que lo dice, Roca al que no le va nada bien, porque a Roca le tiran un piedrazo cuando está en Rosario, un piedrazo que nunca se supo, él después va a hacer un comentario diciendo que en Rosario hasta las piedras son radicales, pero no le va bien, pero eso no le quita brillo a la fiesta. Entonces, tenemos que Rosario está de pura fiesta y pasamos a la siguiente. En la siguiente lo que vemos es la nota que sacó Caras y Caretas. Caras y Caretas también sacó una nota pero de varias páginas dedicadas a la colocación de la piedra fundamental, donde en todos lados se ve gente, mucha gente,
mucha gente participó de esto, que fue claramente una fiesta que buscó celebrar algo que Rosario evidentemente esperaba, que era la construcción del puerto moderno. Ese año 1902, pasamos a la siguiente imagen. Esto era la Chicago argentina. Esto es aquello en lo que se sigue pensando que se está en el camino, que se puede llegar a ser esa ciudad. Rosario tiene 112.000 habitantes, de acuerdo al censo de 1900, y Chicago ya tiene 1.600.000. Pero no importa, nosotros acá seguimos viendo que en estos embarcaderos y elevadores está esa Chicago en ciernes, está eso que se puede ser. Está también, y vamos a ver en la próxima imagen, esta otra, que es una imagen de la estación del Ferrocarril Central Argentino. Todos podemos reconocer ahora lo que está a la derecha de la imagen, que se transformó en el Distrito Centro y los galpones de atrás en la Isla de los Inventos, pero esta postal es una postal que han sido coloreadas y puestas así para que se puedan ver más lindas todavía por... ahí ya me voy a acordar el nombre, por quien hace esto que se llama Postales de Rosario, que les recomiendo ver, que son preciosas, Kovacevic, Walter Kovacevic. Entonces, lo que vemos acá, sí, Walter. Es, acá como ven, digamos, mucho movimiento. Esta es una postal que muestra movimiento. También vuelvo a esa idea de esa ciudad que tiene esos elevadores, esos embarcadores, el ferrocarril. Vamos a la siguiente imagen. Y en la siguiente imagen vemos, les decía al principio, que la intendencia de Lamas, que es una intendencia a la que le toca lidiar con la Barcelona Argentina, es una intendencia a la que le toca lidiar con el episodio de Budislavich, con la gran huelga del puerto de diciembre y principios de enero de diciembre de 1901 y principios de enero de 1902, con esa huelga general. Aún con todo, es una intendencia que hace obra. Y esta obra es lo que acá figura como paso de la cadena, que todos se habrán dado cuenta, el paso Celedonio Escalada, que es una obra que tal vez pasó desapercibida en relación con el parque y otras obras, pero fue una obra muy, muy importante para Rosario, porque es la obra que permitió, digamos, comunicar esos barrios que en 1888 la capital decía los barrios del progreso, con la ciudad. Y acá lo que vemos es esta foto que está tomada, que se ve una locomotora, porque es lo que da la idea de para lo que sirve, digamos, ese paso, digamos, para que abajo pasen los vehículos y arriba los trenes. Y también es un paso peatonal. Ahora, pasamos a la última imagen. Era solo eso, Rosario. Esta colección de postales fue editada en 1904. Es una postal que muestra también, dice Rosario de Santa Fe, un rancho. Y que nos lleva al lugar que no hay que olvidar, que es que en Rosario, y que es lo que explica, digamos, los conflictos obreros, lo que explica también que hayan repartido 9.000 kilos de carne y de pan, digamos, en la fiesta de octubre de 1900, de octubre de 1902. Esto lo que muestra es que en Rosario una parte de la población vivía mal, no mal, alguna vivía muy mal, y eso es lo que explica que, por ejemplo, en 1887 y 1895, las 2 epidemias de cólera que asolaron a la ciudad hayan tenido tanto impacto en distintos puntos de la ciudad, pero sobre todo en lo que ahora es Puerto Norte. En esa zona, digamos, se produjo la mayor cantidad de muertos a causa de estas epidemias de cólera, que eran las zonas donde vivían básicamente quienes trabajaban en ese lugar que la capital, vuelvo a la imagen del 88, llamó el barrio del Progreso, ¿no? Entonces,
Así se vivía también en Rosario. ¿Esta imagen es una imagen que va a contrapelo de Chicago? No. ¿Por qué no va a contrapelo de Chicago? Porque en 1871 hubo un incendio en Chicago. Ese incendio de Chicago acabó con aproximadamente 100.000 viviendas en Chicago. ¿Por qué pudo acabar con 100.000 viviendas? Porque esas viviendas eran básicamente de madera, eran viviendas muy modestas. Entonces, Chicago también ofrece la posibilidad, creo, de pensar, digamos, las condiciones en las cuales se daba esa expansión acelerada, ese progreso que alguna vez se esperaba iba a ser progreso para todos. Es todo eso, Rosario. Entonces, ahora, y para pasar a la segunda parte de esto, que fue convocado, que fue planteado como charla, o sea que ahora sí pasaríamos a la charla, a escuchar vuestras preguntas y comentarios. Entonces, para ir cerrando un poco con esto, yo quería plantear lo siguiente, que ese festejo del cincuentenario, esa conmemoración del cincuentenario, permite traer a escena un momento en el cual Rosario fue parangonada con dos ciudades. Una ciudad, Barcelona, el parangón con una ciudad con Barcelona, fue un parangón que duró poco, que duró lo que el anarquismo fue la fuerza hegemónica dentro de las clases trabajadoras rosarinas. Nosotros podríamos poner la fecha a partir de 1907, 1908, el anarquismo empieza a perder ese vigor, Rosario deja de ser la Barcelona argentina. ¿Sucede lo mismo con Chicago? No. No solo que no sucede lo mismo, sino que Chicago, digamos, 20 años más tarde, va a tomar otro significado. Y en este caso, lo que me parece lo más interesante de todo, es que Chicago demuestra ser, digamos, finalmente, una imagen extremadamente funcional, porque permite pensar a Rosario como, como el germen del progreso, como eso que podría ser el progreso en 1865, ¿no? Cuando este cronista se va allá al obrador del ferrocarril central argentino y dice, vio un pedacito, ¿no?, de eso que es el progreso en Chicago, Illinois, etc. También nos permite, digamos, pensar, digamos, a qué idea se tiene del progreso en 1902, en estas celebraciones, la del cincuentenario y la de la colocación de la piedra fundamental, en la cual hay una cantidad importante de referencias a Chicago. Ahora, yo les decía, también hace un rato decía que había que tener en cuenta lo de Chicago asociada a los mártires de Chicago de 1887. Y nuevamente, me parece que Chicago termina siendo funcional a ese imaginario respecto de esa ciudad. Porque entonces, ¿qué quiere decir eso? Que finalmente el conflicto obrero, la contundencia del conflicto obrero, también, de alguna manera, está mostrando cuánto Rosario se parece a Chicago. Y esto que puede parecer a lo mejor un contrasentido, no, digamos, hay un modo de mirar el conflicto obrero, la cuestión obrera, que en algunos observadores de la época, lo que ellos están diciendo es, bueno, finalmente esto es el progreso, esto es lo que pasa en los países que se modernizan económicamente, era lo que tenía que pasar, ¿no? Por supuesto que van a decir, nada justifica en Rosario, en Argentina, que haya huelgas, pero finalmente dicen, no debería sorprendernos. Esto pasa en Chicago, ¿por qué no tendría que pasar acá? Entonces, en 1902, Chicago-Barcelona, Barcelona pierde, digamos, relevancia como parangón, y por eso Enrique Dickman dice, hace casi 50 años Rosario era la Barcelona argentina, pero Chicago sigue siendo. Chicago lo sigue siendo reformulada,
pero manteniendo el sentido original, porque por un lado entonces vamos a tener que está la Rosario de la mafia, el delito y la prostitución, pero también la Rosario que está en esa y muchas publicidades de los años 30 y 40 que refieren a Rosario como Chicago, pero como Rosario industrial, como la Rosario ferroviaria, como la Rosario, digamos, vinculada a un tipo de economía y sobre todo de algo que no lo dije, debería haberlo dicho al principio, que tiene que ver con que Rosario es una ciudad muy cosmopolita, como lo es Chicago. Y esto también podría ser una diferencia con Barcelona, que no lo es. Bueno, entonces propongo pasar a la segunda parte de este encuentro, que es si tienen alguna pregunta, algún comentario, abrimos el diálogo. Me voy a fijar a ver si hay algo escrito acá. Bueno, muchas gracias, Agus. Muchas gracias por tu charla, muy interesante. Como dijo Agustina, vamos a pasar a esta segunda etapa donde, bueno, siéntanse libres de preguntar, de consultar, de acotar lo que les parezca pertinente. Vamos a dejarlo a través del chat y también si lo quieren hacer con el micrófono, lo pueden hacer de manera ordenada, no hay ningún inconveniente. Acá Martín Prat había acotado hace un rato catalanes anarquistas que habían sido expulsados de España a finales del siglo XIX. Fue una acotación, ¿no? Eso, pero ojo con eso, porque hay catalanes anarquistas que fueron expulsados, pero también, y en ese sentido van las investigaciones más actuales que se están haciendo sobre el anarquismo, muchos extranjeros se hicieron anarquistas acá. Se hicieron anarquistas en Buenos Aires y se hicieron anarquistas en Rosario. Muchos vinieron siendo anarquistas, pero un grupo importante de los líderes más, de las figuras más destacadas, se hicieron anarquistas acá. Entonces, y eso es importante destacarlo, ¿por qué? Por dos razones. Uno, porque la idea de que todos los cabecillas de las huelgas eran extranjeros era una manera de deslegitimar. Pero y la otra es porque es lo que nos lleva a pensar, digamos, nos lleva a explicar por qué finalmente tuvo tanto asidero, digamos, en algún momento en Rosario y en Buenos Aires el anarquismo. Es porque logró Martín, que tiene ahí veo la mano levantada y que creo que es quien hizo la pregunta, porque logró, digamos, también, digamos, llegar con sus ideas a gente que estaba acá. Y me parece interesante el caso de los españoles, por ahí que se hicieron anarquistas acá, sin dejar de destacar que muchos vinieron siendo anarquistas, pero otros se hicieron acá. Perdón, un poco para sí. un poquito cerrar un poquito la idea de lo que había puesto en el mensajito ese donde hablaba de los catalanes que habían sido expulsados. Yo vengo de una familia de estas. Mi bisabuelo era uno de estos anarquistas que había sido expulsado de España en su momento. Habían sido expulsados, o sea, habían sido expulsados tácitamente. ¿Está bien? Sobre 1899, entre la Iglesia y una serie de movimientos políticos, lo que termina sucediendo es que hay un grupo fuerte de la población catalana, que siempre los catalanes fueron un poquito a contraviento de lo que era el resto de España. Entonces, en estas circunstancias, aprovechando las aperturas migratorias que hace Brasil, que hacía un tiempito tenía la evolución de la esclavitud, entonces empieza a traer cualquier cantidad de gente. Los anarquistas eran pobres, eran gente que no tenían, lógicamente, un poder adquisitivo fuerte en esa España. Entonces ellos se van, justamente un poco tocado con el tema del puerto, porque mi bisabuelo termina trabajando en el puerto de Buenos Aires, y las condiciones que tenían de trabajo eran tan fuertes que al final, o sea, infrahumanas, ¿no? Así que al final ellos generan como una pequeña huelga y después, bueno, termina dentro de todo lo que es el anarquismo, el bisabuelo termina participando en el grito de Alcorta. Que bueno, también una especie de revuelta social bastante importante
que después, bueno, me parece que también se tergiversó todo porque el sindicalismo es otra cosa. Pero bueno, volviendo al tema del anarquismo original, lo que yo quería plantear era que justamente era como una célula lo que terminó sucediendo, que esos españoles que traían sus ideas, porque ellos también se movían como una especie de colonia, ¿no es cierto? Es como que venía un catalán acá y se enganchaba con los otros catalanes, como venía un italiano y se enganchaba con los otros italianos de la misma zona. Sí. Entonces eso me parece que fue también un eje fundamental. Hay algo que es muy, muy gráfico, los nombres de las facturas de las panaderías. Que el vigilante, que el cuernito, que el cañoncito, todas estas cositas. Entonces, me parece que lo que lograron, más allá de que si la ideología es buena, es mala o lo que fuere, lograron ampliar como una célula de todo eso y a lo mejor en esa Rosario les hizo, les fue un espacio gráfico para poder llevarlo adelante. Y un detalle, el periódico de Barcelona es La Vanguardia también. Sí, el periodo de... Sí, en eso, digamos, en ese aspecto, en el aspecto de las ideas, de la militancia política, digamos, tienen mucho en común Barcelona y Argentina, respecto del socialismo, respecto del anarquismo, sobre todo, también de algo muy anticlerical, de un liberalismo muy anticlerical, que también lo hay en Rosario. Y precisamente ese grupo de liberales anticlericales, digamos, en muchos casos vinculados a la masonería que hay en Rosario y que están entre las figuras más importantes de la banca, del comercio, digamos, en la banca y el comercio hay liberales muy anticlericales. Eso hace que también Rosario sea un lugar amable para los anarquistas. Que comparten, digamos, esta cosa muy anticlerical. Incluso, no sé si sabrán, pero en Rosario hubo masones anarquistas, ¿eh? Así que eso también forma parte de la historia de Rosario. Martín, ¿el apellido de tu bisabuelo es Prat o es materno? Sí, es Prat, José Prat. José Prat. Lo voy a anotar y lo voy a rastrear por ahí porque me interesa mucho y si no cualquier cosa me comunico con vos, sí, por supuesto. No hay problema, tengo hasta incluso fotos. Él era en esa época, el tipo, vos fíjate, aún con toda esta anarquía y todas estas cuestiones, te estoy hablando principio del año, ellos llegan a Argentina en 1899. Sí. Aún con todo esto, el tipo sabía leer y escribir y era maestro. ¿Tá? Sí. Él llega a la Argentina con 12 años y termina siendo maestro y hasta incluso cuando participa en la cuestión del grito de Alcorta y todo esto, él era rengo y dicen en la familia que era rengo porque estaba disfrazado de cura en una de estas reyertas, en estas reuniones escondidas que después terminan generando la gran huelga, ¿no? En una de estas, un tiro policial a la sí. Mansalva a la gente, le pegaron una pierna. Le pegaron una pierna y queda. Y ese era el motivo de la renguera, ¿no? Bien. Bueno, buenísimo. Bueno, ya tenemos otras preguntas. Si les parece. A ver, dice, sobre la construcción en Rosario, preguntan entre 1890 y el 1900. Si hay algún dato para ampliar un poquito más eso, cómo fue el boom de la construcción, ¿no? Me parece. Bueno, ahí Pablo levantó la mano, a ver. Uno entre el 90 y el 1900, precisamente en esa década, en Rosario se vivió pésimamente mal, digamos, y eso, reitero, se expresa, por ejemplo, en estas epidemias y en los índices Se vive muy mal porque, por supuesto, la ciudad no estaba preparada, digamos, para recibir a esa cantidad de gente. Más o menos un 30% de la población vivía en inquilinatos, conventillos. Una parte todavía, digamos, que es difícil de estimar, porque en esta censada vivía, o que es difícil de censar, vivía en ranchos, o en casas de lata, como el barrio de las Latas, que está también pegadito a lo que ahora es, que estaba pegadito a lo que ahora es Puerto Norte.
digamos, se vivía de manera muy, muy, muy precaria. Más o menos hacia 1905, 1906, que empieza a haber un desarrollo hacia las afueras del tranvía y empieza a haber toda una etapa en la cual se empiezan a lotear terrenos en lo que eran los alrededores del casco céntrico, y la gente puede salir del casco céntrico y de toda la zona, digamos, que va desde Refinería hasta el casco céntrico, donde se vivía muy, pero muy mal. Recién ahí empiezan a mejorar las condiciones de vida. Y en ese momento es donde, digamos, hay un gran boom de la construcción. Lo que hay antes, en el periodo anterior, también se construye mucho. Y se construye mucho al punto que los viajeros extranjeros, que siempre son buenos observadores porque notan los cambios, dicen que los que estuvimos en Rosario hace 10 años, es imposible reconocer esta ciudad. Esto es, se construye y se destruye y se vuelve a construir todo el tiempo. O sea que sí, la actividad de la construcción de la ciudad fue una de las principales actividades. Si uno piensa, digamos, en esta ciudad en la que se está construyendo todo el tiempo, digamos, es una actividad que involucraba a una cantidad enorme de gente, albañiles, constructores, fabricantes de ladrillos, todo lo que se puedan imaginar, digamos, para la construcción de esta ciudad, que primero es muy precaria, les decía, y después empieza ya a tomar su forma más consolidada. Ahí, Agostina, ¿querías consultar algo? Sí, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por la conferencia, muy interesante. Bueno, yo soy docente de historia y tengo un seminario de ciencias sociales y trabajamos mucho la historia de Rosario. Por eso, bueno, me interesaba el curso y anoté varias cosas muy interesantes para que los chicos puedan investigarlo y hacer una comparación entre el antes y la actualidad de Rosario, que es, al menos yo como docente, es siempre mi objetivo, que ellos puedan ir enlazando el pasado y el presente permanentemente, también para motivarlos un poco a investigar y a estudiar. Y no llegué a notar al principio, cuando vos mencionabas sobre la cantidad de habitantes, que en 1833 rondaba los 200 habitantes. En Chicago. En Chicago. Y después superaba el 1.000.000, pero no llegué a notar en qué Eso año. Eso es en Chicago. Chicago supera, tiene 1.100.000 habitantes en 1890. Ah, bien. Había notado eso. Eso es Chicago. Perfecto. No, era eso, nomás me había quedado esa duda para poder trabajarlo. Bueno, gracias. Bueno, acá están preguntando Magalí, dice, en el marco del Congreso de la Lengua en 2004 y por esos años también hubo comparaciones de Rosario con Barcelona. ¿Coincide que en algún momento volvió esa comparación no tanto relacionada al anarquismo y los trabajadores, sino como ciudad creativa y receptora de encuentros y eventos? O sea, por una cuestión más cultural. Es la segunda. El segundo parangón con Barcelona no tiene ya nada que ver con el anarquismo ni con los trabajadores, sino con esto, como una ciudad creativa. Recuerden que es todo el momento en el cual se toma la idea de Barcelona de marca Barcelona y se crea la marca Rosario. Una ciudad, sobre todo una ciudad, digamos, la idea de 2004 tiene mucho que ver también con la idea como un polo cultural, digamos, sí, viene más bien por este otro lado. También, digamos, es una idea que se refuncionaliza de alguna manera, una imagen que se refuncionaliza. Bueno, ¿alguien quiere hacer alguna otra consulta o alguna acotación? Ahí está levantando la mano, Pablo. Sí, te escuchamos. Sí, ¿qué tal? Bueno, excelente, me encantó. Muy bueno, aparte la primera comparación con Chicago, eso no lo tenía en cuenta, y está buenísimo. Y te quería preguntar, ¿dónde se juntaban los anarquistas y qué características simbólicas tenían? Y le quería preguntar a Martín Prat, el abuelo de él en el Grito de Corta, ¿dónde estaba? Si estaba en Rosario o en otro lugar. Sí, los anarquistas tienen lugares de reunión. Digamos, digamos, el anarquismo tiene, a principios de la década de 1890, tiene ya una presencia en Rosario,
Y después tiene una presencia que es la que empieza la forja de la Barcelona argentina, grande, entre 1894, 95 y este momento que les decía, hasta 1907, digamos, ¿no? Esa larga década es una larga década en la cual lo que distingue el anarquismo es que el anarquismo tiene como distintos puntos de reunión en la ciudad. El anarquismo, y acá me parece que hay que tener muy en cuenta lo que dice el socialista Adrián Patroni, porque la hipótesis de Patroni es ¿por qué? Una de las razones, dice Patroni, que el anarquismo tiene en Rosario, podríamos decirlo, él no usa esa palabra, pero la voy a usar yo, es la calidad de la militancia que tiene. El anarquismo, digamos, tiene esa cosa que Juan Suriano llamó esa capacidad para la militancia de urgencia. Y esa militancia de urgencia quiere decir que el anarquismo sabe dónde tiene que estar en cada momento. Y sabe que tiene que moverse por la ciudad. Entonces el anarquismo tiene, por ejemplo, lugares de reunión en la zona de refinería. Tiene lugares de reunión en el centro de Rosario. La Casa del Pueblo, de impronta anarquista, creada en enero del año 1900, está frente a lo que ahora es el Banco de la Provincia, en Santa Fe y San Martín. En pleno centro está, pleno centro de la Casa del Pueblo. Pero también la biblioteca Ciencia y Progreso, la biblioteca donde hay un grupo de militantes increíbles del anarquismo, que son todos más bien intelectuales, donde está el doctor Emilio Zeta de Arana, donde está Nicolás González Blanco, etc. Ellos tienen una biblioteca y una editorial que está, creo que actualmente sería, me parece que es Pascua al 1600, o sea, en otro lugar, estamos en otro lugar de la ciudad. Y después, ¿dónde hay otro punto más, digamos, muy activo del anarquismo? En Echesortu. ¿Por qué? Porque lo que hay es un par de figuras muy militantes del anarquismo, que una de ellas es una pareja, que después es una pareja que se separa, pero al principio es una pareja, que es la de María Calvia y Enrique Garea, que ponen una escuela y biblioteca anarquista. Y me parece, eso es bien a principios del siglo XX, 1901, por ahí, 1902, eso habla, digamos, de esa cosa de los anarquistas de ir, digamos, buscando dónde insertarse y de no ser una cosa tan centrada, digamos, en el casco urbano. Y me parece que eso es importante. Y Paulo, me parece que me preguntaste algo más, pero no recuerdo. No, le preguntaba a Martín Prat, el abuelo de él, a dónde había estado en el Grito de Alcorta. Paulo, mi bisabuelo en esa época, él se había casado con mi bisabuela que era de Casilda, y estaban en la zona de Casilda, Chavás, y después de todo eso, también en un momento después del Grito de Alcorta empiezan a trabajar arrendando campos y se mueven en la zona de Coronel Arnold. Entonces están en este sur acá de la provincia, cerca de Rosario. Bueno, voy a leer algunas preguntas más. Dice María Inés, no tengo micrófono. ¿En qué época se construye el edificio de la ex jefatura de Santa Fe, Moreno, Dorrego, San Lorenzo? Porque hay arquitectura masónica. El edificio, me parece que la construcción empieza en el 12 y creo que se inaugura en el 16, por ahí. Pero arquitectura masónica en Rosario, un montón. Hay, digamos, se puede encontrar en distintos lugares. A ver qué estoy viendo acá. Lilian Neumann. Después, si estás conectada por acá, pedile a Celeste que te mande mi correo electrónico y te paso bibliografía. O eso que me estás pidiendo, porque ahora no se me ocurren todos los nombres. Sí, Lidia nos está escribiendo desde Barcelona, dice, está pidiendo... En la Plaza López sí hubo manifestaciones anarquistas, de hecho, fíjense qué trayecto. Cuando fue la primera conmemoración del 1 de mayo en Rosario, que fue en 1890, que se dio en pocas ciudades del mundo, y una fue Rosario, la manifestación original se suponía que iba a ir desde la Plaza López hasta la refinería. Es un
pedazo de trayecto, ¿no? Caminando. No lo pudieron hacer porque llovió mucho. Bueno, y acá quería, Virginia Volten habló en todos lados habló. No en ese 1 de mayo probablemente, pero sí. Y la Plaza López era un lugar, digamos, donde se hacían actos y manifestaciones obreras. La Logia Labor, Jessica, se llamaba Logia Labor, que es una logia que no es exclusivamente anarquista, es una logia donde convivían, aunque pueda parecer difícil de creer, anarquistas, socialistas, radicales, liberales. Bueno, ahí están preguntando, Susana, si se podría hacer una clase sobre la masonería en Rosario desde ya. Será para una próxima edición del curso, pero es muy interesante. Y ahí Javier pregunta, ¿cuál es la percepción del Estado municipal, grupos dominantes, con esta presencia del anarquismo? Bueno, ese es un tema, Javier, en el que habría que establecer matices, digamos, porque hay una actitud, que es la actitud que tiene que ver con la cuestión de reprimir cuando hay conflictos, y en ese sentido, digamos, la figura del momento de la Barcelona argentina más, como diría, más identificada con esto va a ser el jefe político Octavio Grandoli, que se supone que es probablemente el que mató por la espalda a Budislavich. Se supone. Pero, la prensa, por ejemplo, los diarios que expresan a distintos sectores de Rosario, por ejemplo, La Capital, tiene una idea respecto de que lo que hay que preguntarse es no tanto si hay anarquistas, sino por qué la gente sigue al anarquismo, ¿no? Y entonces la idea es que, digamos, hay que tratar de resolver el mal vivir de la gente. Digamos, por ejemplo, el diario El Municipio, ¿no? El diario El Municipio es un diario que desde que se produce la primera huelga en Rosario hasta que deja de salir en el año 1911, siempre, salvo una vez, dice lo mismo. ¿Qué dice El Municipio? Los trabajadores tienen razón, pero no es el momento. Porque la situación económica, porque el conflicto con Chile, porque lo que sea, tienen razón, pero no es el momento. La Capital lo que plantea es que, por ejemplo, en 1904 es un año que es un año raro, porque es un año de enorme conflictividad obrera en Rosario, y es un año en el cual la Capital y el municipio le dan mucha cobertura, y publican notas donde dicen, con calificativos que son casi elogiosos, de las manifestaciones obreras y de las banderas, porque yo creo que lo que hay, sobre todo en la Capital, es un poco la idea de que, bueno, finalmente si estamos acá es porque llegamos a algún lado, a donde queríamos llegar, me parece, ¿no? Que finalmente me parece a mí que la idea cuando uno lee algunas de esas notas por ahí de la Capital es que, por supuesto que la Capital no está a favor de la huelga, para nada, pero me parece que hay algo ahí, una idea de, bueno, finalmente nos estamos acercando a aquello que queríamos ser, que era una ciudad moderna, una ciudad capitalista, y tenemos los problemas de esas ciudades. Bueno. Pero, sí, perdón. Otra cosa muy simple, que también hay desde el Estado, se empiezan a tomar a principios del siglo XX medidas que, por más que no se lleven a cabo, pero que están dando la idea de que se están preocupando por el tema. Proyectos para construir casas por obreros, proyectos para mejorar las condiciones de los conventillos, todo eso, pilas, con la idea de que de ese modo, mejorando las condiciones de vida, se va a resolver la cuestión. Lo que pasa es que con esto cierro, porque me parece que a veces no se tiene en cuenta algo.
Cuando nosotros hablamos de las condiciones de trabajo, y el principal reclamo durante años va a ser no tanto el reclamo salarial, sino el reclamo de las condiciones de trabajo, esto es, el reclamo básicamente de las 8 horas, es porque durante muchísimo tiempo, en realidad hasta hace muy poco, se trabajaba con dolor. No había analgésicos, no había antiinflamatorios, no había antibióticos. La gente trabajaba 10, 12, 14 horas y trabajaba con dolor. Volvía a su casa con dolor, le dolían los huesos, le dolían los músculos, iban a trabajar quebrados, no había buena traumatología. Entonces, eso me parece que es algo que hay que tener en cuenta cuando uno ve la insistencia que había, la insistencia en la necesidad de descansar, en la necesidad de reponerse para no trabajar con dolor. Imagínense ir a trabajar a una fábrica a 14 horas y no poder tomarse una aspirina cuando uno llega muerto de dolor o con una tendinitis, con lo que sea. Bueno, así se trabajaba y eso es lo que ni el Estado ni nadie podía resolver porque todavía no había cómo. Entonces lo que se podía hacer era tratar de resolver esto otro que se pedía, reducir la jornada laboral, trabajar en otras condiciones. Pero me fui un poco de lado. No, la biblioteca no sigue estando. LP, que no sé quién es, no sigue estando. Bueno, ¿alguien tiene alguna otra consulta? Les pedimos también que vayan completando el formulario de asistencias, que ahí compartieron mis compañeros. Bueno, muchas felicitaciones por las charlas. Agustina está muy contenta, todas las personas están diciendo que se están teniendo que retirar por algún que otro motivo, pero que realmente están muy, muy conformes, les gustó mucho. Agradecen, acá están diciendo, yo quería saber sobre el foro, dice no lo encontré, están preguntando del foro de participación en la plataforma, ¿no es cierto? Bueno, ahora justamente cuando culminemos con las preguntas hacia Agustín y demás, iba a pasar a esta otra parte que tiene más que ver con, digamos, la continuidad del curso, ¿no? Luego de las charlas, al igual que hicimos en la edición anterior del año 2021, nosotros continuamos con un vínculo con todos y con todas a través de la plataforma educativa que tenemos desde el Museo de la Ciudad. Ya les hemos enviado un usuario y una contraseña y ahí van a poder ver, ya está subida, por ejemplo, la charla de Mario Gluck del sábado pasado, está abierto el foro de participación también, y en breve les vamos a pasar, digamos, la propuesta didáctica vinculada a estas últimas 2 charlas, que son las de Mario y la de Agustina, ¿sí? Así que estén atentos, recuerden que es uno de los requisitos, ¿no? La participación en foros, además de la asistencia a las charlas sincrónicas. Bueno, a ver, el link al foro lo reciben en el mail, ahí están poniendo, buenísimo, gracias por el aporte. Bueno, yo mientras tanto, bueno, en primer lugar, Agustina, muchísimas gracias. Si no tienen más preguntas, voy a pasar a anunciar las charlas siguientes para que ya las agenden. De todas formas, las pueden encontrar en el cronograma que subimos a la plataforma. La próxima va a ser recién el 21 de mayo, pero recuerden que no vamos a estar desconectados, que estas semanas posteriores nos vamos a encontrar en la plataforma, ¿sí? El 21 de mayo va a estar a cargo del historiador Diego Roldán, y la charla se llamará Extensión Urbana, Espacios Verdes y Sociabilidades Recreativas, el Parque de la Independencia, 1900-1940. ¿Sí? Recuerden que hace poquito se cumplió el 120 aniversario de la inauguración del parque, ¿sí? Así que bueno, la charla de Diego será sobre este tema, y a la semana siguiente, el 28 de mayo, el historiador Paulo Menotti, que está acompañándonos ahora en las charlas, estará hablando sobre Rosario, de la Primera Guerra Mundial a la crisis de 1930, y bueno, y de paso aprovechamos nuevamente para reiterar la invitación a la presentación del libro que hará Paulo esta semana próxima, el miércoles miércoles 4 del 5 en el ECU a las 18 horas, bueno, de su reciente libro, Un faro de luces y sombras, memorias de militantes en el SWIFT aquí en Rosario. Así que, bueno, a ver, están dejando algunas otras preguntas que voy a recuperar.
Sí, tuvimos que cambiar la fecha, justamente fue en el transcurso de esta mañana, así que por eso, si aparecen las fechas del 14 de mayo, en breve las estamos modificando porque tuvimos que hacer un cambio de último momento. Bueno, varias personas tuvieron problemas con el ingreso al Meet, les pedimos disculpas, no sabemos qué fue lo que sucedió. La mayor parte de las personas ingresaron sin inconvenientes, pero algunas personas sí los tuvieron. Vamos a tratar de ver qué fue lo que sucedió, ¿sí? Con cada uno de los casos en particular. Bueno, ¿alguien quiere hacer algún otro aporte? Si no, nos vamos a ir despidiendo. A ver, mis compañeros o compañeras quieren mencionar algo en especial. Sí, no, efectivamente, con el tema del acceso a la clase, que como el link se actualizó, por ahí tengan en cuenta de entrar a través del último link que se envíe, usualmente a través en el grupo de WhatsApp. Entonces, ese link, que es siempre el último que se crea, el que está más actualizado, el que no le va a generar problema. Digo, por ahí, cuando se junta entre el primero y el segundo, puede haber una confusión, entonces es muy probable que ese último siempre sea el que no va a fallar, digamos. Y el formulario de asistencia está un poquito más arriba en este mismo chat, ahora se puede volver a compartir, no hay problema, ahí está, perfecto. Y bueno, después se va a actualizar, supongo yo, que el cronograma, así que no va a haber problemas por ese lado. Agostina, ¿sí? ¿Querés hacer una consulta? Sí, respecto a la plataforma, yo pude participar del foro de presentación, pero no sé si hay algún foro respecto a la charla de Mario, porque me aparece como que está, pero que está restringido, no puedo acceder. No sé si se... No, porque en realidad estábamos esperando que Agustina hiciera su charla, entonces vamos a juntar las dos para hacerles una propuesta de debate. Ah, listo, no, yo era para no perderme por ahí de participar. No. En una actividad. Listo, Gracias, Iván, por el aporte. Bueno, nos despedimos entonces. Agustina, nuevamente, reiteramos el agradecimiento del Museo de la Ciudad. Nacho, perdón, ¿querías decir algo más? Un comentario para que no se pierda en la conversación del chat. Quienes tengan problemas para entrar a la plataforma, que nos manden un correo, o que el correo que ellos recibieron con la contraseña y el usuario, que nos respondan si tuvieron algún problema, así lo podemos chequear. Porque por ahí en el chat de esta conversación se pierde, y así lo podemos solucionar vía correo y es más fácil y digamos es más directo, personal. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Agustina. Muchísimas gracias a todos y todas las que participaron la mañana de hoy. Un gusto. Nos vemos en la próxima. Nos vemos. Chao, hasta luego. Muchas gracias.